Bueno, y si tenemos vacunas, ¿por qué la pandemia no se ha terminado? Pues una de las contestaciones a esta pregunta es que la respuesta de salud pública de Estados Unidos ha sido catastrófica, para serte sincera, porque es una respuesta de salud pública que ha estado descansando en la responsabilidad de cada persona. Pero ¿qué pasa? Que no todas las personas son responsables. Vamos a remontarnos en el tiempo de los proyectos de ciencia o proyectos que eran asignados en el tiempo escolar, que eran en grupo. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan que siempre en los proyectos grupales siempre había uno o dos que no hacían nada? Uno que decía muchas excusas, otro que decía que no entendía, otro que entendía pero decía que no entendía como quieren, ¿me entiendes? Siempre hay alguien que no quiere hacer nada. Y si a eso le suma la desinformación, que es un aspecto de salud pública que ha sido desatendido, ignorado completamente por décadas, pues no es de sorprendernos porque la pandemia no ha terminado y porque seguimos con variantes. Muchas personas se frustran, se cansan de que si otra variante, pues eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar cuando deciden quitar las medidas de mitigación como son el uso de mascarilla, el distanciamiento social, cuando no se ventilan áreas encerradas. Porque ¿dónde está el esfuerzo de hacer ventilación apropiada de lugares encerrados y filtro EPA? ¿Dónde está ese esfuerzo? La manera en que se ha atendido la pandemia en Estados Unidos y en muchas partes del mundo ha sido una catastrófica. Estados Unidos es el país número 1 en casos y muertes por COVID-19. Y estamos en el 2022. O sea, que tenemos la tecnología, la ciencia y el conocimiento. Que si estamos en una pandemia es por poca vergüenza. Es por gusto. Esto es gusto de la gente. Punto y se acabó. Vamos a hablar al calzón quitado. Vamos a hablar las cosas como son. Si nos estás viendo a través de nuestro canal de YouTube del Toro MD, bienvenido y suscríbete para que te enteres de noticias basadas en evidencia científica y que hablemos las cosas como son, en arroz y en habichuela. Si nos estás escuchando a través de nuestro podcast, Buena Salud, bienvenido y considera pues seguirlo para que te enteres de estas noticias. Mi nombre es la doctora Yolanda del Toro y soy médico investigadora y me encanta discutir temas serios usando la lógica y también evidencia científica y llevar la educación de evidencia científica a un lenguaje que las personas puedan entender. Porque ese ha sido otro aspecto de la pandemia, que la comunicación de nuestra entidad de saludista está muy allá arriba, compleja, asumiendo que la gente entiende y que la gente entiende lo que significa el compromiso social, la responsabilidad social, por lo tanto el mensaje no llega. Y pues al tener una comunicación defectuosa, las personas que desinforman se aprovechan para confundir a la gente aún más. Y por esto es que yo digo que la respuesta de Estados Unidos hacia la pandemia ha sido catastrófica, porque la respuesta no ha sido multidisciplinaria. Básicamente la actitud ha sido, no, que cada gobernador, no, que cada estado haga lo que le dé la gana o lo que le conviene o lo que le funciona. Tú no puedes tener una respuesta a una pandemia tan dividida, tan fragmentada, porque los resultados que vas a tener van a ser fragmentados y el resultado colectivo va a ser un fracaso. Por eso que llevamos casi 3 años en una pandemia, aún teniendo vacuna, aún teniendo tratamiento, aún teniendo el conocimiento y la tecnología. Lo cual en mi mente es absurdo. Esto es como una realidad alterna. O sea, esto es como The Twilight Zone. Esto es inaceptable. En adición, no se ha traído otras áreas de expertise como es la de ingeniería. O sea, hay ingenieros que son especialistas en aerosoles. El virus SARS-CoV-2 es un virus airborne, aéreo, está en el aire. Por lo tanto, se necesita un plan de acción donde se implemente buena ventilación en todos los lugares encerrados y filtros EPA. Pero ¿qué pasa? Eso cuesta dinero. Los que son dueños de negocio no quieren invertir dinero en eso. Pero eso es otro tema. Tampoco se incluyó en el plan de la pandemia los expertos en ciencias del comportamiento, porque la gente que desinforma son unos manipuladores y utilizan mucha psicología para manipular la mente de la gente. Entonces, ¿dónde está el componente social, psicológico para atender a la gente? Que para mí que ha sido uno clave en la falta de respuesta y que explica la actitud desafiante de la ciudadanía. Por eso, la respuesta a la pandemia ha sido catastrófica y lo vemos en los números que muestran las muertes
y la cantidad de gente que hoy vive con secuelas debido al COVID-19. El COVID-19 no se va a acabar. Lo vamos a ver en el impacto que va a tener en las próximas generaciones, porque ya se han publicado estudios que muestran cómo este virus daña el sistema inmunológico de las personas. Y ahora tenemos esta situación de la subvariante de Omicron, la B212.1, que los modelos teóricos, ¿verdad? Los modelos de salud pública teóricos de epidemiología, la coloca en que podría causar hasta 200,000 casos de COVID, esta subvariante. Entonces la gente está con la esperanza y el sueño y la fantasía. Ay, que si todo el mundo se contagia, pues se acaba la pandemia. Pues no, así no funciona, porque los coronavirus no son virus de temporada como es la influenza. No, el coronavirus puede estar infectando todo el año, ya lo vimos en verano con Delta y lo vimos luego en enero con Omicron. Ese 1,000,000 de casos que tuvimos en enero. Así que esta variante y las próximas variantes que vengan, si la gente no hace lo que tiene que hacer, pues van a seguir infectando y reinfectando a la gente. Y la gente no tiene ningún miedo ni preocupación. Tú sabes que cada vez que te reinfecta, tu sistema inmunológico recibe un cantazo donde queda suprimido. O sea que te dio COVID, te vuelve a dar COVID y entre un COVID y el otro COVID, tu sistema inmunológico está suprimido, no está funcionando bien. Así que estás indefenso a cualquier otro tipo de infección. Y un catarrito común te va a destruir porque tu sistema inmunológico no está funcionando bien porque recién se recuperó de COVID. Entonces yo le pregunto a la gente que no quiere usar mascarilla y que está festejando esta decisión absurda de esta juez federal de haber quitado las mascarillas en lugares encerrados como es el transporte público. ¿Qué ustedes piensan que va a pasar? COVID tras COVID tras COVID no lo va a terminar, sino que lo que están haciendo es contribuyendo a que la pandemia continúe. Que si la economía, no te preocupes que la economía va a empeorar. Cuando tengamos millones de personas con COVID prolongado, personas que no puedan trabajar, porque tienen una taquicardia que no pueden vivir, un cansancio, no pueden pensar claramente, están deprimidos. Los coágulos. Esa es la realidad, mi gente. Esta es la realidad. La respuesta de salud pública que descansa y tiene la esperanza de que las personas hagan lo correcto, fracasará siempre. En un mundo capitalista donde el individualismo tóxico es premiado, va a fracasar. El quitar las medidas de control de infección de manera prematura, vamos a fracasar. Eso es como tratar de apagar un fuego en una casa y cuando la flama está bajita, los bomberos se van y dejan, esas son 2 o 3 flamitas ahí, no importa. Usted sabe que la casa va a coger fuego otra vez. Eso es lo que están haciendo. Cada vez que bajan los casos, quitan las medidas de mitigación y vuelve entonces, sube el fuego, porque hay casos y van a haber variantes. Yo verdaderamente me quedo estupefacta, anonadada con esta locura. Siguen haciendo lo mismo siempre. Cada vez que viene una ola, bajan los casos, quitan la medida de mitigación, le dan la oportunidad a una nueva variante, sube la ola y así seguiremos hasta que caigan en cuenta. Verdaderamente que la pandemia no se va a terminar porque la gente no quiere que se termine la pandemia. Lo he dicho en inglés, en español, en todos lados que he participado en las redes sociales. La pandemia se va a terminar cuando la gente quiera que la pandemia se termine. Eso es sencillo. El ser humano le encanta complicar las cosas. Si la gente hubiese hecho lo que había que hacer desde un principio de la pandemia, el panorama sería otro. Pero así es que estamos. Tenemos la variante Omicron, pero tenemos esta subvariante Omicron que promete crear muchos casos. ¿Cómo van a ser los casos? Pues eso va a depender de cómo esté el nivel de vacunación en el área, cómo esté la medida de mitigación, que ahora no tenemos ninguna. O sea, la gente está viviendo la vida loca. No tenemos ninguna medida de mitigación, así que no sabemos. No sabemos, seguiremos en la pandemia. Recuerden que el COVID prolongado es una realidad, es debilitante. El que tengamos políticos y jueces metiendo la cuchara en lo que no entienden y lo que no saben, pues asegurará que continuemos en una pandemia. Así que siéntate cómodo, cómoda en tu silla, que hay pandemia para largo mientras la gente siga con su único comportamiento de estar desafiando la ciencia y desafiar la naturaleza. Bueno, esto me recuerda a la canción que dice, y nadie puede corregir
a la naturaleza, palo que nace doblado, jamás su tronco endereza. Ustedes sigan soñando, o sea, la gente que está en negación, sigan en negación. Porque la ignorancia es bien bonita hasta que llega la realidad y te abofetea en la cara y te despierta. Las personas que piensan y creen que es una buena idea que la gente se siga reinfectando con el COVID-19, pues están bien equivocados, no entienden ciencia, no entienden epidemiología y no quieren aceptar la realidad. La gente se sigue reinfectando con COVID y no se acaba la pandemia. La pandemia se acaba cuando la gente decida que se acaba la pandemia, o sea, que se vacunen, que usen las mascarillas, que comiencen a utilizar el cerebro que Dios le dio. Porque tu sistema inmunológico te lo dio Dios, pero tiene sus limitaciones. Tu sistema inmunológico no lo puede todo. No puede con todos los virus y con todas las bacterias que están en la naturaleza. Recuerda que la naturaleza está tratando de eliminarnos a nosotros, a los seres humanos. Y tú, con tu actitud desafiante, no vacuna, no mascarilla en lugares encerrados, etcétera, etcétera, le estás dando la oportunidad. Honestamente, para todos los que estamos en el campo de ciencia y que confiamos en la ciencia porque hay evidencia científica que avala los resultados y las aseveraciones que estamos haciendo, verdaderamente estamos súper frustrados, súper dolidos por la respuesta de la gente. Y no les niego que uno pierde la esperanza. No pierde la esperanza en la humanidad. Y es súper decepcionante ver la respuesta de la gente tan desafiante y que verdaderamente no muestran ninguna empatía, compasión ni valor a la vida humana, ni siquiera de niños. Así que no hay ningún misterio con respecto a estos nuevos casos de COVID-19 por estas subvariantes, porque no tenemos capas de protección, ya que se levantaron todas las medidas de control de infección, dejándolo entonces a la discreción de cada persona. Es imposible combatir o terminar una pandemia cuando tú descansas en la responsabilidad personal de cada individuo con un virus que es aéreo. El que no hace nada, literalmente está forzando enfermedad en aquellos que son vulnerables y en los que sí están trabajando para que se termine la pandemia. Espero que esto haya clarificado dudas sobre por qué seguimos en una pandemia. Si tienen alguna pregunta, por favor, dejen sus preguntas en la sección de comentarios. Recuerda suscribirte y seguirme en todas las redes sociales como Del Toro MD, Del Toro MD PR. Por ahora te envío un abrazo, un beso y te deseo muy buena salud.